Hoy quiero compartirles a ustedes sobre una enfermedad que sufrimos nosotros los creyentes. La amnesia del creyente. Ustedes van a decir, ¿cómo así la amnesia del creyente? Nosotros como creyentes tenemos enfermedades, como lo digo yo, y situaciones complejas que incluso nosotros mismos nos las echamos sobre el hombro. Porque nos llaman del colegio de los hijos y uno lo primero que dice es, ¿qué le pasó al niño? No, es que llamo para felicitarlo. Ah, ok. O tengo un dolor de cabeza y lo primero que digo es, uy, se me subió la tensión. No, es una cefalea normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No pensar en algo malo. Nosotros, si nos llama el jefe, nos van a echar. Y no, resulta que es para un aumento. Porque nosotros siempre llevamos todo a lo negativo, todo a lo malo. Si tenemos un dolor de espalda, lo primero que decimos, ay, es una hernia discal. Y no, simplemente es un dolor de espalda. Así es el día a día de nosotros los creyentes. Pero no crean que por ser creyente no nos suceden cosas malas. Sí, nos suceden cosas malas. Pero acuérdense que nosotros somos creación divina. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos sus hijos. Y eso es lo que nosotros siempre olvidamos. Somos amnésicos. Olvidamos que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. No podemos ignorar esto. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento tan especial. Te doy gracias por la vida de las personas que han llegado y que están llegando, Señor. Te pido, misericordioso Señor, me minimices para que tú seas exaltado. Que las personas que han venido a escuchar tu mensaje te escuchen a ti y no me vean a mí. Y que sea tu Espíritu Santo abriendo mi boca y hablando de tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que voy a tratar, el tema que voy a tratar, lo baso en primer libro de Samuel, capítulo 17. Ustedes conocen casi de memoria lo que narra este capítulo y nos habla sobre David y Goliat. ¿Por qué me impacta tanto esta pelea? Porque David era un peladito así. ¿Ustedes se acuerdan la profesión de David? Él era pastor de ovejas y él no tenía ninguna formación militar ni de guerrero. Él lo que sabía era cuidar ovejas y además era el menor de no sé cuántos hermanos y además era burlado por ellos. ¿Por qué David decide enfrentar a Goliat? ¿Por lámpara? No creo. ¿Por lucirse ante la mejor del barrio? Tampoco creo. Él decide enfrentarlo porque se sintió ofendido. Porque este fariseo incircunciso, como le decía David, primero que todo se burla del ejército de Dios Altísimo y del mismo Dios. Y eso ofendió a David. Y David dijo, ¿cómo así? Ninguno de los soldados israelitas, ni ningún mando medio, ni ningún mando bajo, ni ningún general, ni el mismísimo rey reaccionó de la forma como reaccionó David. ¿Cómo reaccionó los que conocen la historia? ¿Cómo reaccionó el ejército de Israel? Temerosos, se escondieron. ¿Y qué fue lo que primero se preguntaron? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando David por casualidad llegó, yo digo por casualidad, él iba a llevarle el desayuno a sus hermanos, porque su papá lo había mandado. Llévele el desayuno a sus hermanos. Y él llegó, ¿y cómo encontró a los del ejército de Israel? Los encontró petrificados, pensativos, temerosos, miedosos y preguntándose, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Pero no la famosa frase que ustedes conocen por ahí, ¿y ahora qué? No, es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero con miedo, ni siquiera para
enfrentarlo, sino con miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué le pasó a los del ejército de Israel? Ellos se olvidaron quiénes eran en Dios. Se olvidaron que eran hijos de Dios. Les dio una amnesia temporal del creyente y tenían miedo de enfrentar esa situación. Pero a ustedes y a mí nos ha pasado eso. Hemos sufrido esa amnesia. A mí me ha pasado. Yo he sufrido esa amnesia porque se me ha olvidado de quién soy hijo. Y no agarro el problema. Como dicen popularmente, no agarro el toro por los cachos. Sino lo primero que pienso es, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Hemos olvidado de quién somos hijos. Y muchas veces nos comparamos con ese Goliat. Nuestro problema es como Goliat. Y decimos, ¿y ahora qué? El problema es que esa amnesia tiene unos orígenes. Y los orígenes pueden estar en el orgullo, en la soberbia, en la desobediencia. ¿Por qué? Porque el orgullo a veces no me deja a mí actuar. El orgullo me dice, yo soy capaz de hacerlo en mis propias fuerzas. Cuando estoy buscando un trabajo y mando una hoja de vida a una empresa, lo primero que miro es, oiga, ¿quién trabajará en esta empresa para que me palanquee? En vez de orar y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la ayuda de Él. Yo no necesito palancas. Pero no, yo quiero es que yo soy Iván Pinzón. ¿Quién no me va a dar trabajo a mí? Yo soy el duro. Yo tengo 20 años de experiencia en lo que yo sé hacer. ¿Quién no me va a dar trabajo a mí? El orgullo se atraviesa. Peor aún, la soberbia. Peor aún, la desobediencia. Porque el Señor en su palabra nos da muchas instrucciones, por no decir órdenes. Y nosotros nos hacemos los sordos y no obedecemos. Eso nos lleva a la amnesia temporal. Nosotros no fuimos creados a su imagen y semejanza para ser independientes. Nosotros somos Dios dependientes. O alce la mano el que ha podido lograr algo sin Dios. Y lo peor es que nosotros lo vivimos con nuestros hijos pequeños, porque están haciendo algo y uno, ven papito, yo te ayudo. No, yo puedo. Desde chiquitos queremos ser independientes. Pero cuando no pueden destapar un frasco y uno dice, venga, yo le ayudo. No, yo puedo. Y a los 10 minutos llegan, papi, ¿me ayuda? Así somos nosotros con Dios. No podemos hacer algo, pero queremos hacerlo. Y cuando nos damos cuenta que el Señor está ahí, Él nos estira la mano. Como decía la última canción, Él nos sostiene. Pero nosotros queremos soltarnos porque somos independientes. Nos creemos los non plus ultra que podemos hacerlo todo. Pero David, para sorpresa de muchos, ¿qué fue lo que dijo? Yo voy. Y todos se burlaron. Era así chiquitico. Pero él dijo, yo voy. Y no lo hizo por soberbio, no lo hizo por orgulloso. Él lo hizo porque sabía quién era él y de quién era hijo. Y él era un hijo del Dios viviente. Y lo mejor es que él llegó a una conclusión tenaz, que yo le envidio. Y no una envidia sana como dicen por ahí, no, lo envidio de verdad. Porque él llegó a una conclusión muy importante. Él llegó a la conclusión que no era él contra el guerrero. Él llegó a la conclusión que era el pobre guerrero contra mi Dios todopoderoso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos el problema así y a Dios así. No, David vio a Goliat así, a pesar de que era de 3 metros, como dice ahí en la Biblia. Él vio a Goliat así y le dijo, pobre Goliat, se tiene que enfrentar con mi Dios todopoderoso.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros problemas. Soltárselos al Señor, confiar en el Señor, porque Él confió en Dios. Tanto confió que cuando le fueron a poner el uniforme, ustedes los que han leído la palabra y conocen de historia universal, ¿cómo era el uniforme de esos guerreros? Era casi metálico, era pesado. Entonces le dijeron a David: póngase el uniforme, póngase la espada, coja la lanza. No podía caminar. Él dijo: no, esto a mí no me sirve. Yo tengo al Dios Todopoderoso. ¿Con qué se armó David? Con su herramienta de trabajo, de cuidar ovejas, una honda y 5 piedras del río. Eso sí, las escogió, porque él fue y las escogió, en la palabra lo dice. Él fue y escogió 5 piedras del río. Y como decía, como dice en 1 Samuel, en el primer libro de Samuel 17, 34, 37, David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Por qué? Si este siervo de su majestad ha matado leones, osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Esta es la parte más hermosa. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. David sabía que el Señor lo acompañaba. David sabía que el Señor lo iba a sacar triunfante. Él no tuvo miedo. Él sabía de quién era hijo. Él no sufrió de amnesia como los del ejército de Israel. Asimismo, si su Dios Todopoderoso lo sacaba victorioso contra ese gigante, es porque David entiende quién es Él. Y nosotros a veces nos olvidamos quién es Dios. Nosotros nos olvidamos de quién somos hijos y nos dejamos vencer por problemas así pequeñitos y los agigantamos. Situaciones difíciles, como les digo, no por ser hermanitos, no van a tener problemas en esta vida. En la misma palabra lo dice: en este mundo vas a tener aflicción, pero de la mano del Señor vamos a ser más que vencedores. David se enfadó tanto y le preguntó a los soldados: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Y caminó armado hacia el pobre filisteo Goliat, con sus 5 piedras en la mano. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en los versos 45 y 46, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Así nosotros tenemos que decirle a nuestros problemas: hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros problemas. No tenemos que decirle: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién llamo? Porque siempre lo que nosotros hacemos es mirar para los lados. ¿De dónde viene mi socorro? Verticalmente. Mi socorro no viene del lado. Mi socorro viene de un Dios todopoderoso. Ustedes ya saben quién ganó este enfrentamiento, pero sí me gustaría preguntarles: ¿quién va a ganar el enfrentamiento que tienen ustedes, cada uno de ustedes, o que tengo yo? ¿Vamos a dejar que nos gane ese gigante? ¿Vamos a permitir padecer esa amnesia del creyente? ¿Nos vamos a dejar derrotar como se sentían derrotados los del ejército de Israel?
No podemos esperar más. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito, que se entregó por nosotros en la cruz. Tenemos perdón de pecados. En 1 Juan 4:18, ¿por qué fue que Dios mandó a su Hijo Jesucristo? Por amor. Y en su palabra lo dice. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿De qué era lo que sufrían los israelitas cuando se enfrentaron a Goliat? De miedo, de temor, estaban congelados, estaban petrificados. El que teme espera el castigo. Eso era lo que ellos estaban sentados esperando. Y lo más triste es que llegó David, lo sacudió, porque tenían que aguantarse ese cirilí. Y no solamente un día, ni 2 días. Fueron 40 días que Goliat estuvo diciéndoles: ¿quién me va a enfrentar? Y no solamente una vez al día, sino por la mañana y por la tarde. Eso ya no se lo aguanta nadie. ¿Qué fue lo que David les dijo? No, a ver, ¿ustedes cómo se aguantan eso? David sabía que Dios lo amaba y David sabía que con el amor de Dios iba a estar afuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Eso era lo que le pasaba al ejército de Israel. Lo mejor para poder entender por qué esa amnesia nos congela y por qué tenemos que saber de quién somos hijos, de quién debemos esperar. El Señor nos lo confirma en Efesios capítulo 1, en los versos del 3 al 14. Sí, es un poco largo, pero lo vamos a leer y ustedes se van a dar cuenta de las palabras claves de por qué nosotros somos especiales, por qué nosotros somos, como hijos de Dios, somos especiales. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Sí, estoy haciendo énfasis en algunas palabras, porque eso es lo que nos hace especiales como hijos de Dios, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, coherederos con Cristo, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, esta es la parte más espectacular, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, el que Él prometió. Cuando resucitó, Él nos dejó su Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En este pedazo de su palabra nos dice que Él nos escogió, que Él nos predestinó, nos adoptó, que nos hizo herederos, que perdonó nuestros pecados. Aquí nos confirma por qué somos especiales para Él, por qué como sus hijos no debemos temer, por qué como sus hijos debemos dejar esa amnesia del creyente. No podemos olvidar que somos especiales, que somos su creación perfecta. Para cualquier cosa nosotros tenemos que confiar en el Señor,
siempre debemos confiar en Él. Y si les parece poco esto que hemos recibido a través del sacrificio del Señor Jesucristo, Él hizo toda la creación para nosotros. Y nos lo confirma en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Isaías 43, del 1 al 5. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. He pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos está diciendo, no temas. Si pases por el fuego, no te vas a quemar. Si estás en las aguas, no te vas a ahogar. Y aún así nosotros dudamos de lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Nos lo dice en su palabra, nos lo confirma en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Esta es la parte más linda cuando Pablo le dice a los corintios, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué fue lo que hizo David? David sabía que era débil, pero sabía de quién era hijo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. David sabía que era así de chiquitico, flaco, no era fuerte, pero sabía en quién confiar. Sabía quién era él para los ojos de Dios. Pero también les tengo una buena noticia. Así como tenemos esa enfermedad de la amnesia, tenemos la cura. Y lo mejor es que la cura está dentro de cada uno de ustedes, dentro de mí. Lo más importante y la mejor cura para la amnesia es mantener una relación estable. Hemos nacido de nuevo como hijos de la gracia. Somos coherederos con Cristo, lo acabamos de leer. Por ese poder divino de la gracia nos transforma a la semejanza de Jesucristo. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Nosotros tenemos que asignarnos, aferrarnos a esa identidad de hijos de Dios. Pero eso ¿cómo lo hacemos? Sigamos por el camino correcto. Tengamos una relación íntima con el Señor. Hagamos nuestro devocional. Oremos todos los días. A las 6 nos reunimos para orar. A los que no tengan tiempo durante el día, se levantan tempranito, se conectan por Zoom, tienen su tiempo de oración. Si no pueden hacer el devocional por la mañana, háganlo por la noche. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa identidad de hijos de Dios, no hacer lo que hizo Adán y Eva, que ellos fueron creados como nosotros, a imagen y semejanza de Dios, tenían todo lo que podían tener, pero quisieron más y se olvidaron de su identidad, de quiénes eran, y se dejaron tentar por la situación. Debemos poner en práctica lo que hizo David, pensar en ese pobre problema y pensar en ese gran Dios todopoderoso que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces esa amnesia sí tiene cura y depende de nosotros. Si nosotros
nos dejamos guiar por el Señor, si nosotros mantenemos esa relación íntima con Él, pueden estar seguros que no se nos va a olvidar de quién somos hijos. Pueden estar seguros que a donde primero vamos a mirar frente a una situación difícil es arriba, no al lado a ver si me ayuda mi esposa, si me ayuda mi jefe, mi amigo, mi compañero. No, miramos para arriba, verticalmente está la solución. No en la creación, sino en el Creador. Debemos trabajar en ese caminar diario, permanente y constante a través, como les digo, de una relación íntima con el Señor. Hacer lo que nos dice el Salmo 103, verso 7. Moisés conoció a Dios, conoció los caminos de Dios, pero conoció su carácter. No como el pueblo de Israel, que solamente conoció sus obras y solo esperaban sus obras. Así nosotros debemos hacer, caminar con Dios, para Dios y en Dios, y no solamente esperar sus obras en nosotros. ¿Qué me dará? No. ¿Qué va a hacer en mí? Pero tenemos que conocer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios, caminar, trabajar con Dios, en Dios y para Dios. ¿Qué identidad nos vamos a asignar hoy? ¿Vamos a seguir amnésicos o vamos a tener la conciencia que somos hijos de Dios? ¿Vamos a vivir con temor y miedo o vamos a vivir con valentía y esperanza? ¿Vamos a evitar los retos por miedo y por temor o descansaremos en la presencia y en la poderosa gracia de nuestro Padre Celestial, que Él es quien gobierna todas las cosas? Recuerden que el Señor en su palabra también nos dice: vengan a mí los que estén cargados. Lo que pasa es que yo tengo tanto trabajo, lo que pasa es que no me queda tiempo. No, eso no es excusa para tener una relación con Dios. No es excusa para decir, uy, no, pero es que ¿cuántos servicios es que hay? No, es que yo a las 10 no puedo ir porque es muy temprano, pero es que al de las 6 es muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Descargarnos en el Señor. En Mateo 11, en el verso 28 al 30, vengan a mí todos los que están cargados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué estamos nosotros esperando para reconocer que somos hijos del Dios Todopoderoso? ¿Nos vamos a dejar ganar de los problemas? ¿Ustedes quieren ser luz y sal, como dice la palabra? Tenemos que ir a buscar esa sal en quien la creó, esa luz en el que es luz de vida. Nosotros tenemos que echar mano del que es el agua eterna, el pan de vida eterna. Nosotros no tenemos que echar mano del mundo, tenemos que echar mano del creador del mundo. Si nosotros queremos ser ayuda para alguien, tenemos que primero buscar ayuda de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a poder ser ayuda para alguien? El Señor no nos trajo aquí para que fuéramos espectadores, sino para que fuéramos protagonistas. Pero para poder ser protagonistas nosotros tenemos que confiar en el director de orquesta, en el director de la película, en el autor de todo. Porque si no, no podemos ser protagonistas. Y lo digo desde el buen sentido de la palabra. Si yo quiero ayudar a la gente,
Si quiero dar un buen consejo, debo tener una relación íntima con Dios. Debo tener un caminar constante con Dios. Porque si nosotros nos desviamos, no podemos ayudar a nadie. Y el Señor, como lo decíamos antes, Él nos sostiene en cada paso que damos. Él tiene su mano estirada. No sé si ustedes han visto la pintura que está en la cúpula de la Capilla Sixtina de Dios y Adán. Dios tiene su mano así estirada. ¿Ustedes se acuerdan cómo la tiene Adán? Así. ¿Quién está haciendo el mayor esfuerzo? Dios tiene totalmente el brazo estirado y el dedo índice estirado. Y Adán está así, haciendo el menor esfuerzo. No lo estira. Porque el Señor es el que nos sostiene. Nosotros no queremos sostenernos de Él. Dios es el que nos guía. Nosotros tenemos que dejarnos guiar, sostener, pero tenemos que mantenernos pegaditos a Él.